Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar asiento. Y dígale que está a su lado, no se confíe. También nos puede pasar. Esto también me puede pasar a mí, si usted está tomando apuntes. Ese es el título del mensaje. Muchas veces se presentan accidentes, fracasos, desilusiones, circunstancias que impactan nuestra vida. Y una de las causas es el exceso de confianza. Eso no me va a pasar a mí. Eso le pasa a los otros. Y los otros dicen, eso le pasa a los otros. Y entonces esos otros somos nosotros. ¿Sí? Pero nosotros creemos por confianza, eso no me va a pasar a mí. Y entonces muchas veces podemos decir, yo no necesito de eso. No, yo estoy bien, yo no necesito. Pero cuando suceden las cosas que pueden inclusive destruir una vida, entonces nos damos cuenta que, como alguien dijo, eso me puede pasar a mí. Sí, puede pasar a mí. Y le puede pasar a cualquiera. Si eso sucede en el campo material, en el campo físico, mucho más sucede en el campo espiritual. El que crea estar firme, piense y cuide que no caiga. Y por eso entonces el Señor inicia este versículo con algo tremendo. Sed sobrios y velad. Se dice que una persona está sobria cuando no está bajo el efecto del alcohol o de sustancias. Pero también una persona es sobria cuando es, dice el diccionario, cuando hace las cosas con moderación, de manera correcta. No obra precipitadamente. Actúa con tranquilidad. Sed sobrios. Y luego dice, y velad. Velar es estar despierto. Velar es estar despierto cuando tal vez la mayoría esté durmiendo. ¿Sí? Por eso saquemos un ratico para orar antes de ir a la cama. Veremos un poquito, vigilemos un poquito. Sí le aconsejo, no deje para hacer su oración del día a esa hora. Porque lo más probable es que termine
durmiendo en una posición muy incómoda y es de rodillas. Pero entonces el Señor dice a nosotros, estén atentos, estén despiertos y actúen de una manera sobria, de una manera calmada. Desde siempre, la estrategia de Satanás es hacernos creer que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso no nos va a suceder. Acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es la advertencia y la enseñanza que le hace Dios a Adán y lógicamente a Eva. Pero ahora miremos la estrategia de Satanás. Capítulo 3, versículo 4. Eva hizo amistad con la serpiente y hablaban y tal, hasta tomaban el té, no sé. Bueno. Y le dice, ¿verdad que si ustedes comen de los frutos de los árboles van a morir? Y Eva le dice, no, mentiras, es solamente de uno. Y entonces Adán le dice, eso no le va a pasar a usted. Estoy parafraseando, ahora leemos el texto. Eso no le va a pasar a usted, tranquila. Lea conmigo el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le ha dicho Dios? Van a morir, si lo hacen se mueren. Y Satanás le dice, eso no le va a pasar a usted. Eso no le va a pasar a usted. Por un momento pensemos en algunas cosas. Si nosotros le preguntáramos a un enfermo de una enfermedad de transmisión sexual, si cuando se fue a dar a esa promiscuidad, esa persona pensó, me puedo contagiar. Con seguridad va a decir, yo no pensé que eso me pasara a mí. Preguntémosle a tantas jovencitas que quedaron embarazadas a los 14, 15 años, a ver si pensaron en ese momento que podían quedar embarazadas. Eso no me va a pasar a mí. Eso no me va a pasar a mí. Porque son estrategias de Satanás. Preguntémosle a una persona que se metió en una aventura extramatrimonial, a ver si pensó que el matrimonio se le podía destruir. Satanás le dijo, no van a saber, eso no le va a pasar a usted, no se va a morir. Y entonces, Satanás tiene esa forma sutil de inducirnos al pecado. Si le preguntáramos a la persona que hoy día está en la drogadicción,
o que un día estuvo en la drogadicción, a ver si el día que se fumó el primer cigarrillo, pensó, yo voy a terminar de drogadicto. A usted no le va a pasar, usted que se controla, tranquilo. Fúmese 1, fúmese 2, fúmese 3. Y cuando viene la dependencia, se da cuenta que sí le puede pasar. Esa es la estrategia. Y el pecado se presenta de esa manera, mis hermanos. Entonces, cuando yo les digo, esto también me puede pasar a mí, es, ojo, porque también corremos el riesgo de equivocarnos y meternos en pecado. Satanás no ha dejado de tenernos en la lista de él. El hecho de que usted y yo hayamos tomado la decisión de entregarle la vida al Señor, entregarle la vida a Dios y pedir al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos guíe en el amor del Padre, no quiere decir que Satanás haya cruzado los brazos y diga, ese ya es uno menos para mí. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos tenido tentaciones? Todos, yo creo que todos. Y en la medida que usted y yo avancemos más en la amistad con el Señor, se acrecientan las tentaciones. Nosotros estamos en una guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades, y en el campo espiritual. Y cuando crecemos en el Señor, nos volvemos objetivo militar más importante. En una guerra mueren soldados, pero al que quieren acabar es al general, al comandante, a ese que quiere. Y déjenme que ustedes y yo ya estamos como mínimo en 2 soles para Satanás. No sé cuántos puedan decir amén. ¿No? Sí, estamos ahí. Y entonces Él está ahí. Y por eso entonces yo no puedo decir, a mí no me va a pasar. Por eso yo debo estar siempre a la expectativa, porque no tenemos lucha, ¿cierto? Carta a los Efesios, por favor. En el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos colocarnos siempre a la expectativa. Siempre. No nos podemos distraer. Me trae a este momento a la memoria del Señor una circunstancia que vivió un grupo de soldados por el lado de la vía Pamplona. Estaban confiados y le llegó una columna guerrillera y les hizo un estrago grande. Porque se distrajeron, se confiaron. No pasa nada. Si como cristiano me descuido, me confío, el pecado está ahí a la orden del día. El pecado está ahí a la orden del día. Y como todo lo que es atractivo es dañoso. El pecado es bien dañoso. Díganme si una Coca-Cola con una empanada no es bien atractiva.
Los que estén en ayuno, tranquilo, no pasa nada. Pero las recomendaciones que nos dan. Entonces tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos. Miremos solamente unas cositas, porque a veces se nos ha metido en la cabeza que solamente es pecado robar, matar, fornicar, adulterar, emborrachar. Cuando estaba en la iglesia tradicional yo pensaba, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, así estoy bien. Voy bien. Nos convertimos al cristianismo. Y entonces, yo no bebo, yo no fumo, no bailo pegado, así estoy bien. Así estoy bien. Sí. Y les compartía anoche de una situación que vivimos en una de las veces que fuimos al Palmar, e íbamos en carro, en un jeep, y nos encontramos una pareja con una niña varados al pasar el puente del río Suárez aquí por la vía 5000. Llevábamos tiempo, entonces paramos a ver en qué le podíamos colaborar. Debía regresarse a buscar un mecánico, pero nos pidió el favor de que le lleváramos a la señora y a la niña al Palmar. Listo, mucho gusto. Cuando nos subimos, lógicamente, empezamos a hablarle de Dios y de la necesidad de la salvación. Y encontramos una respuesta tremenda. La señora nos dijo, yo no tengo pecado. Yo casi me bajo del carro y me le boto de rodillas. El Espíritu Santo es hermoso. Le dije, la niña es de ustedes. Me dijo, sí, es hija de nosotros. ¿Él es su esposo? Sí, él es mi esposo. ¿Cuánto tienen de casados? No, vivimos en unión libre. Dije, por ahora apúntese uno. ¿Sí? Pero con seguridad que ustedes fornican. Porque si no, no estaba la niña. ¿Sí? A veces, llega el momento en que la persona se familiariza con el pecado. Y ya no es pecado. Es lo normal. Todo el mundo lo hace. O mucha gente lo hace. Por eso estemos a la expectativa. No es solamente pecado, como les decía, eso. No. Miremos nuestro corazón. ¿Cómo está? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se acuerde de las cosas pasadas. Examinémonos cómo está el corazón. Puede ser que no, que antes bebíamos ya, o ya no, que antes fumábamos, ya no, pero hay cosas que de pronto pueden estar ahí en el corazón, bien camufladas. Libro de Proverbios, capítulo 18, por favor. Versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Número 1, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Cuando mucho comenten que hace calor, pero no se quejen estos días. No se quejen, ¿sí? Uy, no, uy. Gracias a Dios tenemos agua. ¿Sí? ¿Cómo hablamos? ¿Bendecimos lo que el Señor nos da?
O decimos, esto no alcanza para nada. Ahora, ¿en qué forma me expreso? Hay palabras que deben salir de nuestro lenguaje. Porque no está bien hablar así. Anoche le decía a los hermanos que estuvieron en la reunión, y me quité el micrófono. En los labios de nosotros se oye mal esa vaina. Y les decía que yo le diga a la hermana o a una de las hermanas, quítenme esa vaina de ahí. ¿No les parece a ustedes un corrientazo? ¿Sí o no? Uy, pastor. Esa vaina se llama trípode y lo que está encima se llama celular. Y así otras palabras que porque son Santander, entonces las dicen. Y espero que me haga entender. Las cosas son difíciles. Las cosas son complicadas. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué usar una palabra que suena fea en la boca de un cristiano? Y en la boca de otras personas también. Pero bueno, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Que cuando nos expresemos no ofendamos a Dios y no ofendamos a nadie. Eso es muy importante. Acompáñeme a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Pero yo extiendo aquí la presentación buena, no es solamente para las hermanas, es para todos. Que estemos bien presentados, hermano. Bien presentados. Yo les compartía de unas experiencias. Cuando no conocía al Señor, entonces no me juzguen, estaba en un billar, mirando jugar billar. Lógico, ¿no? Y llegaron dos jóvenes en pantaloneta, tenis y camiseta. Y le dijeron al señor del billar que le diera servicio. Y el señor les dijo, así no les doy servicio. En un billar. El Señor me regaló el privilegio de estar durante 4 años, un mes en la costa, un mes en Barranquilla, y conocer varias iglesias, unas porque fui, otras porque me invitaron. Y déjeme que le diga algo. No vi a nadie llegar en bermudas, ni en short. Y no vi ninguna dama con los hombros destapados. Allá como aquí, tiene aire acondicionado, lógico, en los templos. Vestir decorosamente. Hermano, usted puede tener los tríceps, le decía anoche, puede tener los bíceps, tríceps, estíceps, temetices. No salga a la calle con una camisa aquí y aquí. Preséntese bien, hermano. Si va para una cancha, si va para un campo, eso es diferente. ¿Sí? Algunos se van con esas camisetas cortas y con ese cuerpo piscinero que tienen. Piscinero porque tienen los flotadores incorporados. ¿Sí? Vistan decorosamente. Vistamos decorosamente. ¿Sí? Naturalmente en las damas se ve más la falta de decoro.
Por aquello de que los hombres somos débiles por los ojos y tenemos la nuca giratoria. Pero entonces se le mandan poner un par de cuñitas acá abajo. Y ahí no pasa. Que mejor parezca un tic. ¿Cómo nos presentamos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes. Yo no he visto una foto de los hijos de la realeza de Inglaterra, del Reino Unido, en chanclas. ¿No? Yo no he visto fotos de los hijos de los presidentes caminando. No, que son los hijos del presidente. Pero nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que está sobre todas las cosas. Carta a los Gálatas, por favor. Y sin darnos cuenta, mis hermanos, la palabra dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice después? Le es pecado. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúo? ¿Quiénes conmigo fueron algo parranderitos y dijeron, y decía que estaban con los amigos? Estaba con mi amigo, ¿no? Listo. ¿Qué pasó el día que usted y yo dijimos mi vida cambió? Y usted se encontró con esos, entre comillas, que llamaba amigos. Yo después me convencí que eran enemigos. ¿Sí? O compañeros de trabajo, o compinches, pero de amistad poco. La amistad fortalece. Dice la palabra, el que encuentra un amigo encuentra un hermano. ¿Sí? Entonces no eran amigos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando usted les dijo, no, yo no tomo, no, yo no voy a salir, lo quitaron. Como dicen los jóvenes, lo abrieron del parche. Lo sacaron. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo hago las cosas? Por tener campo en un círculo social, por tener campo con unas personas, actúo de manera que la palabra me dice no lo haga. Porque si usted intenta agradar a los hombres, no es siervo de Dios. Lo dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo actúo yo, mis hermanos? Y entonces, muchas veces sin darnos cuenta nosotros, el pecado está ahí a la orden del día. Y eso me puede pasar a mí. Eso también me puede pasar a mí. Y por eso tenemos que estar muy a la expectativa. Tenemos que estar muy, muy comprometidos. Muy cerca de Dios. Muy preocupados por agradarle a Dios. El pecado nos acaba. El pecado nos destruye espiritualmente. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso hay que estar a la expectativa para no meternos en pecado. Por favor, no diga que alguien cayó en pecado. Nadie cae en pecado. Todos nos metimos en pecado
o se meten en pecado. ¿Quiénes de los que nos tomamos unas cervezas salimos de la casa y a las 2 horas, uy, yo qué hago con ese pocas botellas ahí, la chevecha en la cabeza? ¿Qué hago ahí? ¿No? Hasta se llamó con un pinche, oiga, ¿nos echamos una? ¿Ven? O se encontraron, o nos encontramos y venga, tomémonos una. Esa es la mentira más grande. Esa era la mentira más grande. Tomémonos una. Y al final, uy, esa última cerveza que me tomé, sí me hizo daño. No fue la última, fue la una. Porque sin una no hay última. ¿Sí? Eso. Tenemos que estar a la expectativa. Y el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja. No, cuando una persona está en pecado se le conoce, le queda difícil orar. Le queda difícil orar a Dios. Mirémonos a ver qué pasa. Ay, ¿será que me distraje? ¿Será que tal cosa? Y miremos a ver. El pecado está buscando cada vez alejarnos más de Dios. En esta esquina, en la pelea, está el pecado. Y en la otra está Jesús. Y cuando yo voy hacia el pecado, ¿qué pasa? Me estoy alejando de Jesús. Pero cuando me voy para donde Jesús, Satanás se queda lejos. Y usted sabe que entre más lejos estemos de las cosas, más pequeñas las vemos. Entonces busquemos que un día veamos a Satanás chiquitico, como si le hubieran dado chiquitolina. ¿Sí? Porque estamos tan cerca de Jesús que ni le oímos ni le vemos. Sabiendo que está ahí, ¿no? No nos podemos confiar. ¿Y cómo hacemos nosotros, hermanos, para que el pecado no nos atropelle, para que el pecado no nos acabe? Número 1, Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. Eso me puede pasar a mí. Eso también me puede pasar a mí. No me puedo olvidar. Número 1, no me puedo olvidar que a mí me puede pasar. Es el primer paso para estar siempre engatillados contra el pecado. Número 2, practiquemos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son la oración, leer la palabra, el ayuno y congregarnos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Jesús leyó y sabía la palabra. Y la usaba. Capítulo 4. Después de que el Señor ayunó, es tentado por Satanás. Y cuando lo tienta, la respuesta del Señor siempre tuvo una frase: escrito está. Versículo 4.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra debe ser un objetivo nuestro de todos los días. Leerla y meditarla. Leerla y meditarla. Entonces, disciplina. El Señor dice, usen la palabra. La otra disciplina, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús nos dio ejemplo de oración, de orar. Ustedes y yo tenemos que orar. Ay, pastor, pero ¿para qué orar tanto? Yo oré en el culto. Sí, de veras. ¿Usted desayunó el domingo pasado? ¿Y desayunó el lunes? ¿Y el martes? Bueno, el miércoles estaba en ayuno, ¿no? ¿El jueves? ¿Para qué desayunar tanto? ¿Para qué almorzar tanto? Oremos. Velad y llorad para que no caigáis en tentación. Sí. Número 3. Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y nosotros ayunamos 3 y quedamos como estragados. Jesús ayunó. Nosotros debemos ayunar. Debemos ayunar. Pastor, pero es que yo sufro de gastritis. Tranquilo, el Señor se lo cura. Hermano, cuando yo empecé a caminar con el Señor, andaba con un sobrecito de 4 pastillas de Milanta en el bolsillo. Por la úlcera y por la gastritis. Y cuando me dijeron de ayunar, yo no puedo. Si yo ayuno me da gastritis, se me rebota la úlcera y me termina en migraña. Me enterraron. Y me dijo la persona que dirigía, venga. Y si le duele, pues toma. Pero venga con la convicción de que Dios lo va a sostener. Cuando eran las 5 de la tarde, ni me había molestado la úlcera, ni me había dado gastritis, ni me había rebotado en migraña. El ayuno fortalece, física y espiritualmente, pero más espiritualmente. Sí. El Señor ayunó, ¿por qué nosotros no?
Otra disciplina espiritual, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, hermanos, que nada lo detenga a usted de venir a un culto. Ustedes me van a perdonar, hermanos. Pero es que es mejor hablar de uno cuando hace unas cosas regulares que hablar de los demás, ¿cierto? Cuando yo trabajaba en lo secular, ahora no trabajo, ahora soy siervo de Dios. Esto me ocupa, pero no lo tengo como un trabajo. Lloviera, tronara, relampagueara. Había cosas que yo hacía. No faltaba a trabajar. Llegaba a trabajar. Y la otra era no llegar a la casa de la novia. Así llueva, así haga frío, así truene. Cuando uno está de novio, no lo frena nada. A mí no me frenaba la Guayacana cuando eso no estaba canalizada. Y yo vivía en el colegio universitario. Y la más hermosa entre las hermosas, hoy no está, pero ella sabe que lo es, porque está en el encuentro. Vivía en la calle Octava, con carrera 14. Tocaba pasar la Guayacana. Y muchas veces llegué a hacerle visita con las medias mojadas y los zapatos a punto de despegarse. Pero para Dios hay disculpas, mis hermanos. Estoy cansado. Dios entiende. Yo ya me llegó al corazón. Dios entiende, pero lo acepta. No dejemos de congregarnos, hermano. Este es un momento muy especial y gracias a Dios por ustedes, gloria a Dios por ustedes que están aquí hoy, que estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y entonces aquí venimos a adorar a Dios en familia, a adorar a Dios en la congregación. Y por eso usted tiene que venir muy dispuesto a estar juntos y a estar en armonía. ¿Sí? En el momento de adoración, usted va a estar adorando, mi hermano. Usted no va a estar pensando en otra cosa. Pastor, ¿y los problemas que tengo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? No que aquí se esté cantando una canción. Había uno más con ellos entre las llamas. Y usted esté pensando en, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. No, hermanos, juntos y en armonía, congregándonos para adorar y exaltar el nombre del Señor. No dejen de congregarse, no dejando de congregarnos. Escribe el autor de Hebreos. Entonces, número uno, yo no soy un superhéroe. Pero los superhéroes también tienen cosas que los debilitan, ¿no? ¿Sí? A Superman, ¿qué más? Ajá, usted también la vieron, ¿no? Ajá. Sí, por más superhéroe que sea, también le va a pasar. Número 2, tener disciplina espiritual. Número 3, recordar nuestras áreas de peligro. Primera carta a los Corintios, por favor. O mejor, segunda carta a los Corintios. Recordar mis áreas de peligro. Se lo digo de otra manera. Tenga en cuenta sus debilidades. No es que yo tengo que luchar con esto. Yo tengo que luchar.
que usted lucha con la lengua. Cuando alguien le diga, venga, le cuento algo para que oremos. Dígale, oremos sin que me cuente. Listo. Oremos. Porque yo sé que si me cuentan, y no sé si a usted haya pasado, tan pronto le cuentan a uno algo, se le activa el motorcito de la reproducción de la información. En una sola palabra, el chisme. Inmediatamente se le activa. Yo tengo que contarle a alguien. Yo no me quedo con esta. Y usted cuando la vaya a contar ya no pida parar. Y así cualquier otro campo de su debilidad, cualquier otro campo, usted lo conoce. La palabra dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe mis debilidades? Yo soy el que conozco cuál es mi debilidad. ¿Cuál es mi área de debilidad? Yo la conozco, entonces tengo que tener cuidado. Tengo que frenar, no. Y si tengo que hacer lo de José, correr, corro. Porque yo tengo identificada mi área de debilidad. Y número 4, volvamos al texto que leímos al empezar. Primera de Pedro. Capítulo 5. Pero ahora leemos el versículo 10. Y de los 4 consejos, de las 4 recomendaciones, pensar que eso me puede pasar a mí, tener disciplina espiritual, reconocer mis debilidades, esta es la más importante, la 4. Esta es la más importante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debo depender totalmente de Jesús. Mi vida debe estar en sus manos, mis ojos puestos en Él. Y saber que Él siempre está pendiente de mí. No para espiarme, no para condenarme, para decirme cuidado, sea sobrio, esté despierto. No se olvide que hay alguien que lo quiere destruir. Y si nosotros estamos con los ojos puestos en Jesús, entonces dice la palabra que Él nos perfecciona, nos quita lo que no nos sirve, nos afirma, nos establece y nos fortalece. Y entonces, caminando así, le damos la gloria a Dios. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Termino con una frase que leí estudiando de el teólogo John Owen, teólogo inglés. Él escribió: o matas el pecado o él te mata a ti. Aprendámosla. O matas el pecado o él te mata a ti. Y eso también me puede pasar a mí.
Colóquese de pie, por favor.